En las primeras horas del 16 de enero, mientras una fuerte nevada seguía cubriendo las sinuosas carreteras, un trabajador de servicios públicos avanzaba por Jacobs Creek Road. A través del telón blanco, algo llamó su atención. Un SUV plateado, extrañamente situado cerca del borde de un terraplén. El motor aún estaba en marcha. Curioso e inquieto, se detuvo a un lado y bajó del vehículo, saliendo al frío. Crujiendo la nieve bajo sus pies, se acercó al automóvil con cautela. Dentro, en el asiento del conductor, estaba sentada una mujer, inmóvil. En cuestión de minutos, llegaron los servicios de emergencia. La escena estaba inquietantemente quieta. El aire frío se cerraba alrededor, y el único sonido era el bajo zumbido del motor al ralentí. Un solo rastro de huellas se alejaba del SUV, desapareciendo en el bosque oscuro. No había marcas de derrape ni huellas de neumáticos que sugirieran un accidente. El vehículo no presentaba daños y no había indicios de entrada forzada. No tomó mucho tiempo identificar a la mujer. Era Michelle Nice, madre de 3 hijos, consultora para Macy's y esposa de un científico que en su día fue prominente. Su muerte fue repentina, misteriosa y profundamente trágica. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Michelle Nice nació en noviembre de 1969, la sexta de 7 hijos, en un modesto pueblo pesquero situado en el borde de la bahía de Manila, en Filipinas. Sus primeros recuerdos estaban impregnados del aroma del agua salada, del sonido de los barcos chocando suavemente contra los muelles de madera y de las voces de los vendedores llamando al amanecer. La casa familiar, como muchas en el pueblo, era una sencilla estructura de madera construida sobre pilotes por encima del límite de la marea. No había electricidad, ni plomería, ni comodidades modernas. Solo lo esencial: sonrisas compartidas y una resiliencia inquebrantable. A pesar de las dificultades económicas que la rodeaban, la infancia de Michelle estuvo llena de calidez. Sus padres trabajaban incansablemente para mantener a su numerosa familia y, aunque rara vez había suficiente dinero, nunca faltó el amor. Su padre, en particular, fue su ancla. Un hombre callado, de manos fuertes y ojos bondadosos, le enseñó la importancia de la humildad, la perseverancia y la esperanza. El vínculo entre ambos era profundo. Él la animaba a soñar, incluso cuando esos sueños parecían imposiblemente lejanos. Michelle no era la más ruidosa entre sus hermanos. Reservada e introspectiva, a menudo observaba más de lo que hablaba. Pero su presencia perduraba, se sentía más de lo que se oía. Había algo llamativo en ella, algo no expresado en la forma en que se comportaba. Era una especie de gracia, una fuerza silenciosa, que atraía a los demás. Desde muy joven, albergó aspiraciones que iban mucho más allá de las paredes de bambú de su hogar. Anhelaba más de lo que el pueblo podía ofrecer, más que la vida que veía desarrollarse a su alrededor. Deseaba oportunidades, aventura y, sobre todo, amor. Desde que tenía memoria, Michelle Rivera había estado fascinada por la idea de los Estados Unidos. Había escuchado historias, visto fotografías y prestado atención a los relatos compartidos por quienes tenían familiares en el extranjero. Para ella, América representaba la posibilidad. Con tan solo 16 años, Michelle logró algo extraordinario. Fue aceptada en una prestigiosa escuela de administración y negocios. Para alguien de su origen, aquello era un logro raro y notable. Era el tipo de oportunidad que podía cambiar el rumbo de toda su vida. Pero los sueños a menudo se ven lastrados por la realidad. Tras solo un semestre, la carga financiera se volvió demasiado pesada. Su familia simplemente no podía permitirse la matrícula ni los costos asociados con vivir lejos de casa. Aunque devastada, Michelle se negó a renunciar a sus ambiciones. Sus padres, con lágrimas en los ojos, prometieron que harían todo lo posible por ahorrar lo suficiente para que pudiera regresar. Aún así, Michelle no tenía intención de quedarse quieta mientras esperaba. Decidida a tomar el control de su futuro,
empacó lo poco que poseía y se mudó con una tía a un pueblo cercano. Allí comenzó a trabajar como camarera en un restaurante modesto. Era un lugar concurrido, popular tanto entre los habitantes locales como entre los visitantes. Casualmente, el pueblo se encontraba cerca de una base militar estadounidense, y Michelle se encontró atendiendo a clientes estadounidenses a diario. El inglés pasó a formar parte habitual de su entorno, pero hablarlo con fluidez seguía siendo un obstáculo. No podía permitirse clases de idiomas ni tutores, pero sabía que dominar el inglés era esencial si alguna vez esperaba construir una vida en los Estados Unidos. En un momento de audaz creatividad, Michelle ideó una solución única. Colocó un pequeño anuncio en el Manila Times, buscando un amigo por correspondencia de Estados Unidos que pudiera ayudarla a practicar inglés. El anuncio era breve y modesto, acompañado de una fotografía sencilla. No tenía idea de que el anuncio que escribió en un rincón tranquilo de un restaurante ruidoso cambiaría su vida para siempre. A miles de kilómetros de distancia, en Pensilvania, un hombre llamado Jonathan Nice se topó con ese anuncio. Jonathan, nacido el 26 de mayo de 1950, era el mayor de 4 hermanos criados en el modesto pueblo de Collegeville. Su crianza estuvo marcada por la disciplina, la humildad y el trabajo duro. Sus padres no eran ricos, y criar a 4 niños exigía sacrificio y austeridad. Aún así, la familia encontraba fortaleza en la unidad y la perseverancia. El camino académico de Jonathan lo llevó a la Universidad de Temple en Filadelfia, donde trabajó incansablemente para mantenerse por sí mismo. Su pasión por la ciencia y la medicina lo impulsó a realizar estudios de posgrado y postdoctorado. Finalmente, se encontró trabajando en el Hospital Infantil de Los Ángeles y más tarde en el Centro Oncológico Kenneth Norris, 2 instituciones prestigiosas donde se ganó la reputación de ser un investigador motivado y dedicado. Jonathan era conocido no solo por su intelecto, sino por su intensidad silenciosa. Era metódico, reflexivo y profundamente comprometido con su trabajo. Durante esos años formativos, Jonathan conoció a una mujer llamada Sylvie. Su relación se extendió durante 7 años y terminó en lo que los amigos describieron como un divorcio pacífico y respetuoso. Aunque el matrimonio terminó sin amargura, dejó en Jonathan un vacío persistente. Al entrar en la mediana edad, surgió un nuevo deseo: formar una familia, compartir su vida con alguien de manera profunda y sincera. A principios de la década de 1990, ese anhelo lo condujo a un encuentro inesperado. Mientras almorzaba en una cafetería, Jonathan conoció a una joven de Filipinas. Su calidez y elegancia captaron su atención de inmediato, aunque pronto supo que ella ya estaba en una relación. Aún así, ella le entregó un periódico, el Manila Times, y le señaló un anuncio de correspondencia colocado por una amiga suya. Esa amiga era Michelle. El anuncio lo intrigó. Había algo en su fotografía, su expresión, sus ojos, que permaneció en su mente. Parecía reflexiva, esperanzada y real. Impulsivamente, le escribió una carta. En esa primera correspondencia, Jonathan incluyó una fotografía antigua de sí mismo. Con la intención de acortar la diferencia de edad, o quizá nervioso por ella, se quitó casi 10 años de su edad real, diciéndole a Michelle que estaba a principios de sus 30 cuando, en realidad, se acercaba más a los 40. Jonathan le había enviado a Michelle una fotografía suya al inicio de su correspondencia. Pero la imagen, tomada años antes, mostraba una versión de él que ya no reflejaba la realidad. En la foto, se veía joven, vibrante y lleno de promesas. Un hombre aparentemente a punto de establecerse y construir una vida basada en la estabilidad y el éxito. Había elegido cuidadosamente esa imagen, consciente de que las primeras impresiones importan. Junto a ella, redactó cartas llenas de calidez y sinceridad, compartiendo esperanzas, sueños y la seguridad de que estaba listo para crear una vida con alguien que pudiera compartir su visión. Michelle, que entonces se encontraba en la adolescencia tardía o a comienzos de sus 20s, respondió con la misma franqueza. Para ella, cada carta que llegaba era un pequeño milagro. Páginas que traían palabras de un mundo que solo había imaginado. Las cartas tardaban semanas, a veces meses, en cruzar los océanos,
pero la distancia parecía reducirse con cada sobre que llegaba. Jonathan hablaba de cosas que Michelle solo se había atrevido a soñar. Una casa en Estados Unidos, niños corriendo por habitaciones bañadas por la luz del sol, un matrimonio construido no solo sobre el amor, sino sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Sus cartas eran vívidas, llenas de imágenes de tranquilos vecindarios suburbanos, comunidades solidarias y un futuro muy alejado de las dificultades de su crianza. Pintaba el retrato de una vida en la que la familia era lo primero y en la que sus sueños también podían florecer. Para Michelle, cuyo sentido del deber hacia su familia estaba profundamente arraigado, la idea de casarse con un hombre estable y exitoso de los Estados Unidos debió de parecer tanto una bendición personal como una oportunidad de retribuir a quienes amaba. No se trataba solo de escapar de la pobreza, se trataba de entrar en un mundo donde pudiera contribuir, apoyar y quizá incluso prosperar. Tal vez, en algún rincón silencioso de su corazón, se sentía como el destino. Sin embargo, a través de todas las promesas y el afecto, una cosa permaneció sin decirse. Ni Jonathan ni Michelle contaron a sus familias sobre la relación que estaba creciendo. Su romance existía en un espacio privado, alimentado por tinta y papel, sostenido por la esperanza y ajeno al juicio de los demás. Era un mundo secreto que habían creado juntos, uno que ofrecía escape, conexión y posibilidad. Tras muchos meses intercambiando cartas, Jonathan tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de ambos. Decidió viajar a Filipinas y casarse con la mujer de la que se había enamorado, a pesar de no haberla conocido nunca en persona. Su certeza era inquebrantable. Creía que lo que tenían era real, que su conexión, construida sobre la honestidad y la vulnerabilidad emocional, podía sobrevivir al salto del papel a la realidad. Cuando se encontraron por primera vez en junio de 1990, Michelle estaba llena de expectación, pero cuando Jonathan bajó del avión, se vio sorprendida por una ola inesperada de asombro. El hombre que estaba frente a ella era claramente mayor que la imagen que él le había enviado. El tiempo había marcado líneas en su rostro. Había añadido pesadez a su cuerpo y había revelado una brecha entre la imagen que había compartido y la persona que ahora se encontraba ante ella. La diferencia era evidente, incluso impactante. Y sin embargo, tras un momento de pausa, Michelle dijo que sí. A pesar del impacto inicial, había algo en Jonathan que aún la atraía. Era elocuente, respetuoso, y se notaba que se preocupaba profundamente por ella. Su padre, un hombre que siempre había puesto a la familia por encima de todo, le dio su bendición tras conocer a Jonathan. Se hicieron promesas. Jonathan juró apoyar económicamente a la familia de Michelle. Y Michelle, quizá aún procesando sus propias reservas, decidió creer en el sueño que habían construido juntos desde la distancia. La boda tuvo lugar apenas unos días después, el 11 de junio de 1990. Incluso entonces, Jonathan continuó ocultando la verdad. En el certificado oficial de matrimonio, indicó su año de nacimiento como 1958, haciéndose parecer 8 años más joven de lo que realmente era. El engaño fue sutil, pero intencional. Ningún miembro de la familia de Jonathan asistió a la ceremonia. De hecho, ninguno de ellos siquiera sabía que había viajado al otro lado del mundo para casarse con una mujer a la que nunca había conocido en persona. Mantuvo todo el acontecimiento en secreto, preocupado de que las personas en casa pudieran malinterpretar o juzgar su decisión. La idea de que otros sugirieran que había participado en algún tipo de relación transaccional lo atormentaba. Juntos, Jonathan y Michelle ensayaron una historia de cobertura. Cuando ella llegara a los Estados Unidos, le dirían a todos que se habían conocido en Hawái, donde él supuestamente había estado asistiendo a una conferencia médica. Era una historia a la que ambos se comprometieron, sabiendo que facilitaría las cosas cuando inevitablemente surgieran preguntas. El proceso de la visa fue largo y complejo. Casi un año pasó antes de que Michelle pudiera reunirse con Jonathan en los Estados Unidos. Durante ese tiempo, sus cartas se mantuvieron constantes, cada una reforzando el vínculo que habían forjado. Finalmente, el 19 de abril de 1991, Michelle subió a un avión por primera vez en su vida
y emprendió el largo viaje a través del Pacífico. Se establecieron en una casa modesta en Carolina del Norte, donde Jonathan trabajaba como profesor investigador en la Universidad de Carolina del Este. Al principio, la vida juntos se sentía como una aventura. Viajaron a California, explorando costas bañadas por el sol y ciudades bulliciosas, tratando el viaje como una luna de miel prolongada. Jonathan presentó a Michelle a amigos y colegas como su esposa, y la mayoría aceptó la historia de Hawái sin demasiadas preguntas. Aquellos que eran escépticos optaron por no insistir. Jonathan parecía más feliz de lo que nadie lo había visto jamás. En enero de 1992, Michelle dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Alex. Menos de 2 años después, en noviembre de 1993, nació su segundo hijo, Trevor. Jonathan estaba lleno de alegría. Abrazó la paternidad con devoción y orgullo. Su oficina en la universidad estaba decorada con fotos familiares, instantáneas de vacaciones, cumpleaños y momentos tranquilos en casa. A menudo decía que Michelle y los niños le habían dado algo que nunca pensó que tendría: un hogar lleno de risas y vida, una razón para vivir más allá de su investigación. Pero bajo la superficie tranquila de su vida aparentemente idílica, comenzaron a agitarse corrientes de tensión. Las inseguridades de Jonathan crecieron con el tiempo. Michelle, con su calidez, carisma y belleza, atraía la atención donde quiera que iba. Hacía amigos con facilidad, conectaba con los vecinos y se adaptaba rápidamente a su nueva vida. Y a medida que su confianza crecía, también lo hacía la ansiedad silenciosa de Jonathan. Se volvió cada vez más posesivo. Pequeñas dudas se transformaron en largos silencios y luego en restricciones sutiles. Aunque nunca lo expresó directamente, Jonathan temía que Michelle algún día se diera cuenta de que tenía opciones y que pudiera elegir un camino diferente, uno que no lo incluyera a él. En el plano profesional, sin embargo, la estrella de Jonathan estaba en ascenso. En 1995, dio un salto audaz al fundar su propia empresa biotecnológica, Epigenesis Pharmaceuticals. La compañía se centraba en tratamientos pioneros para enfermedades respiratorias, en particular el asma, una afección que afectaba a millones de personas pero que aún carecía de soluciones curativas. La investigación de Jonathan era ambiciosa. No solo intentaba manejar los síntomas, sino cambiar la forma en que la medicina abordaba la enfermedad a nivel genético. Años de estudio culminaron en un avance decisivo. Su investigación fue publicada en Nature, una de las revistas científicas más respetadas del mundo. En el artículo, presentó EPI 2010, una terapia genética revolucionaria administrada a través de un inhalador. El tratamiento atacaba el asma en su origen molecular, suprimiendo la expresión de los genes responsables de la afección. Era el tipo de innovación capaz de redefinir el campo médico. Los inversionistas se dieron cuenta rápidamente. El financiamiento comenzó a fluir. Jonathan fue invitado a hablar en conferencias internacionales y apareció en entrevistas con los medios. Se presentó no solo como un científico dedicado, sino como un hombre profundamente comprometido con mejorar vidas. En marzo de 1998, nació su tercer hijo, una hija llamada Samantha. Con 3 hijos, una empresa en crecimiento y reconocimiento público, Jonathan parecía estar en la cima de la realización personal y profesional. Uno de los mayores puntos de inflexión en la carrera de Jonathan llegó cuando un inversionista destacado colocó $5 millones en su empresa biotecnológica. El impulso fue inmediato. Con una credibilidad creciente en la comunidad científica y un renovado interés del capital de riesgo, Epigenesis Pharmaceuticals comenzó a expandirse rápidamente. Los presupuestos operativos anuales pronto se elevaron a $11 millones y la startup, que alguna vez fue modesta, se transformó en un actor emergente dentro del panorama farmacéutico. Con el crecimiento llegó la responsabilidad y más viajes. La agenda de Jonathan se volvió cada vez más exigente. Pasaba al menos una semana de cada mes fuera de casa, volando a conferencias, manteniendo reuniones privadas con inversionistas y presentando la visión de la empresa a posibles socios. En ocasiones, parecía vivir con una maleta en la mano, siempre en movimiento, siempre persiguiendo el siguiente avance o el siguiente cheque.
Su presencia en el hogar se volvió cada vez más esporádica. Para el año 2000, el éxito de la empresa exigía aún más. Se necesitaba una sede más grande y estratégicamente ubicada para albergar las operaciones en expansión y conectar mejor con inversionistas y talento de la costa este. Jonathan tomó la decisión de trasladar la base de la empresa a Nueva Jersey. Y, naturalmente, la familia lo siguió. Se establecieron en Hopewell Township, un suburbio sereno y acomodado conocido por sus amplias propiedades y su encanto tranquilo. Su nuevo hogar era nada menos que grandioso. Una extensa finca con jardines perfectamente cuidados, techos elevados y todas las comodidades modernas. Sobre el papel, era el sueño americano plenamente realizado. Una casa de lujo en un vecindario respetado, 3 hijos sanos y una carrera que, en su momento, parecía imparable. Pero detrás de las ventanas relucientes y las paredes recién pintadas, la vida de Michelle se volvía cada vez más difícil. Había dejado atrás algo más que una dirección en Carolina del Norte. Había dejado su círculo de amigos, una comunidad que la había acogido y el ritmo familiar de un lugar donde se sentía arraigada. En Nueva Jersey no conocía a nadie. Las ausencias de Jonathan ahora eran más frecuentes, su mente absorbida por las presiones corporativas, la política de las salas de juntas y la ciencia que una vez le había brindado tanta alegría. Michelle, obligada a desenvolverse en un pueblo nuevo con 3 hijos pequeños y sin una red de apoyo emocional, se encontró sola y desconectada. Buscando estructura y cuidado personal, comenzó a ir a un gimnasio local. Al principio, era solo una forma de mantenerse activa y romper la monotonía de sus días. Pero con el tiempo, se convirtió en un lugar donde podía reconectar brevemente con otros adultos, un espacio donde sentirse vista. Jonathan, cada vez más inquieto por su independencia, respondió con un gesto controlador disfrazado de generosidad. Mandó construir un gimnasio privado dentro de su casa. En la superficie, era un regalo. En realidad, era una estrategia, un intento de limitar su tiempo en público y devolverla al mundo que él podía controlar. Más tarde, Michelle describió ese cambio como ser colocada en una jaula dorada. Una prisión hermosa que brillaba por fuera, pero que la hacía sentirse cada vez más confinada. Para 2001, Michelle buscaba un propósito más allá de las responsabilidades familiares. Esa búsqueda la llevó a un nuevo proyecto personal, un rediseño completo del jardín familiar. Era más que paisajismo. Era su intento de dar forma a algo propio, de expresarse en un espacio no tocado por las reglas de Jonathan. Jonathan, con la esperanza de complacerla, aprobó el plan a pesar de su elevado costo de $50,000. Ella contrató a un equipo de jardinería, y entre ellos había un hombre que destacaba: Miguel de Jesús. Era profesional, tranquilo y cálido, con una presencia que contrastaba con la distancia fría que crecía entre Michelle y su esposo. Al principio, la conexión fue inofensiva. Conversaciones amistosas, risas compartidas, tal vez una chispa, pero nada más. Luego llegó el desmoronamiento. Para 2002, la vida profesional de Jonathan estaba dando un giro negativo. El tratamiento para el asma que él había defendido como un avance revolucionario en la terapia genética, EPI 2010, no estaba ofreciendo los resultados prometidos en los ensayos clínicos. Aunque el compuesto había mostrado resultados sólidos en entornos de laboratorio y en modelos animales, se quedó corto en las pruebas con humanos, especialmente entre pacientes que ya utilizaban medicamentos estándar para el asma. La emoción en torno al fármaco comenzó a desvanecerse. Los inversionistas, antes entusiastas y confiados, se volvieron inquietos. Luego llegó el colapso de las empresas.com y, con él, una caída generalizada de la confianza en los sectores tecnológico y biotecnológico. El dinero se agotó. La junta directiva empezó a hacer preguntas difíciles. Finalmente, tomaron una decisión audaz. Jonathan sería reemplazado. Fue expulsado formalmente de la misma empresa que había fundado. En marzo de 2003, su despido se hizo definitivo. El sueño que había cultivado durante años le fue arrancado de las manos. Sin ingresos estables y con el peso de una hipoteca considerable oprimiéndolos, las finanzas de la familia se volvieron cada vez más inestables. Pero Jonathan,
reacio a mostrar debilidad, fingió que nada había cambiado. Ante vecinos y conocidos, hablaba con seguridad sobre nuevos proyectos y emprendimientos emocionantes. Afirmaba que trabajaba desde casa en iniciativas especiales de investigación e incluso les decía a algunos que estaba escribiendo un libro infantil. A puertas cerradas, sin embargo, el comportamiento de Jonathan cambió. Comenzó a beber con mayor intensidad. Su estado de ánimo, antes ambicioso y optimista, se volvió sombrío y distante. En sus días más oscuros, podía volverse frío, emocionalmente desapegado y, en ocasiones, marcadamente irritable. El científico seguro de sí mismo se había convertido en un hombre a la deriva, aferrándose a las apariencias. Mientras Jonathan se hundía en silencio, Michelle recorría su propio camino. Su conexión con Miguel se profundizó, pasando de charlas casuales a algo más íntimo. Ambos estaban casados. Ambos tenían hijos. Pero de algún modo, en los espacios entre sus conversaciones, había echado raíces algo más, algo emocional y, finalmente, algo físico. Al principio, Jonathan no notó nada. Su mundo estaba consumido por la pérdida profesional, el daño a su reputación y la tensión mental de mantener una fachada cuidadosamente construida. Pero poco a poco, pequeñas cosas llamaron su atención. Llamadas telefónicas nocturnas, cargos inusuales en la factura del teléfono, un cambio silencioso en el comportamiento de Michelle. Luego llegó un momento que sacudiría aún más la frágil estructura de su matrimonio. En la fiesta de cumpleaños de uno de los hermanos de Jonathan, una reunión familiar informal destinada a ser alegre, un comentario aparentemente inocente lo cambió todo. La madre de Jonathan dejó escapar que él era, en realidad, el hermano mayor. Michelle se quedó paralizada. Durante años, Jonathan le había dicho que el hermano que estaban celebrando era el mayor. Era una mentira extraña, sutil, pero deliberada. Y en ese instante, años de confusión se alinearon de repente. Michelle quedó atónita. El hombre con el que se había casado había mentido sobre su edad desde el principio, alterando la verdad para parecer más joven. 8 años de engaño. 8 años de medias verdades y omisiones que ella había aceptado sin saberlo. La revelación destruyó la poca confianza que quedaba. Aunque Jonathan intentó explicar y disculparse, algo se había desplazado de manera irreversible en el corazón de Michelle. No se trataba solo de la mentira. Se trataba de todo lo que se había construido sobre ella. Se sentía traicionada, desilusionada y emocionalmente aislada. Fue en ese vacío emocional cuando volvió a recurrir a Miguel. Esta vez le dio su número. Quería quedar, para tomar un café, para conversar, para conectar. Lo que antes había sido cauteloso se volvió audaz. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y su relación evolucionó hasta convertirse en una aventura en toda regla. Se veían en privado, reservaban habitaciones de hotel bajo nombres falsos, intercambiaban regalos y compartían momentos íntimos lejos del escrutinio de sus vidas cotidianas. Michelle, ansiando afecto y atención, incluso le compró a Miguel artículos costosos, regalos que mantenía ocultos de Jonathan. Pero los secretos rara vez permanecen enterrados. A finales de 2003, la esposa de Miguel, Patricia, descubrió la relación. Y cuando confirmó la verdad, su respuesta fue rápida y directa. Patricia confrontó a Michelle cara a cara, exigiendo explicaciones. Las sospechas crecientes de Jonathan comenzaron a endurecerse hasta convertirse en certeza. Durante meses, algo lo había estado carcomiendo. Tensiones no expresadas, miradas persistentes, ausencias silenciosas que no podían explicarse. Ya había percibido que Michelle se estaba alejando de él, emocional y físicamente. Las discusiones en casa se habían vuelto más agudas, más frecuentes y más difíciles de resolver. La calidez que antes marcaba sus conversaciones se había transformado en silencios fríos o comentarios amargos. Jonathan, siempre analítico, comenzó a investigar. Revisó minuciosamente las facturas telefónicas, cruzando registros de llamadas y marcas de tiempo. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. Michelle hablaba con Miguel con frecuencia, demasiada frecuencia. La regularidad,
El horario y el patrón de las llamadas dejaban poco margen para la mala interpretación. No quería creerlo, pero los hechos eran innegables. Aún así, pese a conocer la verdad, Jonathan no pudo enfrentarse directamente a Michelle. Temía lo que vendría después. Temía oír las palabras que más temía, que ella ya no lo amaba, que se marchaba. Incluso después de las mentiras, la traición y la distancia entre ellos, Jonathan no estaba preparado para dejarla ir. Todavía quería creer que su matrimonio podía sobrevivir. Así que, en lugar de confrontación, fabricó control. En julio de 2003, Jonathan le dijo a Michelle que había recibido una llamada telefónica inquietante. Según su versión de los hechos, alguien la había grabado en secreto en un motel, imágenes de ella y Miguel, y ahora amenazaba con publicarlas a menos que él pagara $500,000. Era, según afirmó, un intento de chantaje. Asustada y conmocionada, Michelle admitió la aventura. Con una honestidad temblorosa, prometió que había terminado, que se había acabado y que no continuaría. Juró que arreglaría las cosas, por el bien de sus hijos, por el bien de todo lo que habían construido. Jonathan, aprovechando el momento, llamó directamente a Miguel. Su tono fue controlado, pero firme. Advirtió a Miguel que se mantuviera alejado de Michelle o enfrentaría las consecuencias de una exposición total, no solo ante su propia familia, sino públicamente. La conversación tuvo el efecto deseado. Miguel puso fin a la relación ese mismo día. Para reforzar la ilusión, Jonathan presentó una denuncia policial sobre el supuesto chantaje. Pero las fuerzas del orden, entrenadas para detectar inconsistencias, notaron rápidamente problemas. No había habido una entrega real de rescate, ni exigencias concretas, ni un número telefónico rastreable. La historia no terminaba de encajar. Aún así, Jonathan mantuvo la mentira ante Michelle, ante las autoridades y ante sí mismo. En privado, esperaba que las cosas pudieran volver a ser como antes. Que esta tormenta también pudiera pasar. Que Michelle, al haber visto el peligro y el daño que la aventura podía causar, se comprometiera de nuevo con su familia. Pero lo que Jonathan quería ya no estaba a su alcance. Para Michelle, algo fundamental había cambiado. Incluso después de que la relación extramarital terminara, la infelicidad permanecía. Comenzó a contar en silencio a las personas más cercanas a ella, hermanos, primos, amigos de confianza, que estaba pensando seriamente en el divorcio. La jaula dorada que una vez había tolerado, ahora se sentía asfixiante. Ya no veía su futuro ligado al de Jonathan. Aún dependiente económicamente de su esposo, Michelle dio un paso hacia la autonomía. Consiguió un trabajo como consultora de belleza en una tienda por departamentos Macy's cercana. No se trataba solo de dinero, sino de tener algo propio. Una vida fuera de las paredes de su casa. Un sentido de propósito más allá de ser esposa y madre. La joven que una vez había soñado con América ahora soñaba con la libertad. Y aunque le había prometido a Jonathan que la aventura había terminado, esta se reanudó en silencio apenas unas semanas después. Michelle comenzó a ver a Miguel de nuevo, en secreto, escapándose para encuentros breves. Lo que no sabía era que Miguel no era del todo el hombre que aparentaba ser. Miguel, encantador y enigmático, tenía un pasado complicado. Conocido bajo múltiples alias, era buscado en otro estado por no pagar la manutención infantil. Su historial incluía más de un capítulo que nunca había compartido con Michelle. Con el tiempo, alguien alertó a las autoridades. Miguel fue arrestado. Y aunque los cargos eran de carácter administrativo, pintaban un cuadro más completo, uno que planteaba serias dudas sobre su integridad y fiabilidad. Cuando Jonathan supo que Michelle había reanudado la relación, incluso después de la historia del chantaje y de sus promesas entre lágrimas, algo dentro de él se quebró. Se desmoronó. Su estado mental, ya inestable, se deterioró rápidamente. Comenzó a ver a un médico y le recetaron medicación, pero en lugar de estabilizar su estado de ánimo, los fármacos parecían nublar aún más su juicio. Su mente oscilaba entre la obsesión y la desesperación, entre la esperanza
y el desamor. Los celos lo consumían. Se obsesionó con la idea de que Michelle lo dejaría de forma definitiva. Algunos días se convencía de que ella se quedaría. Otros, no podía acallar la voz que le susurraba que todo ya había terminado. El miedo era implacable. Entonces, el clima cambió, y con él, la trayectoria de sus vidas. En la noche del 15 de enero de 2004, una brutal tormenta de nieve azotó Hopewell Township. Las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era baja. Pero Michelle, decidida y concentrada, fue a trabajar de todos modos. Estaba ahorrando cada centavo que podía. Si iba a solicitar el divorcio, necesitaba independencia financiera y se estaba preparando para ello, turno a turno. Terminó su trabajo en Macy's alrededor de las 9:15 de la mañana. Pero en lugar de regresar a casa, condujo para encontrarse con Miguel. Se citaron en un motel familiar, uno que ya habían utilizado antes. Su tiempo juntos duró aproximadamente 2 horas. Alrededor de las 11 p.m. se despidieron. Michelle nunca llegó a casa. En las primeras horas del 16 de enero, mientras la nieve seguía cubriendo las carreteras, un trabajador de servicios públicos que conducía por Jacobs Creek Road vio algo inusual. Un SUV plateado estaba estacionado de manera extraña cerca de un terraplén, con el motor aún en marcha. Se detuvo y se acercó con cautela. Dentro, en el asiento del conductor, había una mujer. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. La escena era extraña, silenciosa, fría, inquietante. Un solo rastro de huellas se alejaba del vehículo y desaparecía en el bosque. No había marcas de neumáticos que indicaran un accidente. No había daños en el vehículo. No había señales de entrada forzada. La mujer fue identificada poco después como Michelle Nice, madre de 3 hijos, consultora de Macy's y esposa de un científico que en otro tiempo había sido prominente. Su muerte repentina fue trágica. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue la evidencia, o la ausencia de ella. No había huellas que condujeran hacia el vehículo, solo huellas que se alejaban de él. Y, de forma aún más alarmante, los resultados de la autopsia contaron una historia diferente. Michelle no había muerto en un accidente automovilístico. Sus lesiones eran consistentes con un traumatismo contundente. El caso pasó instantáneamente de tragedia a sospecha. Los investigadores centraron su atención en las 3 personas con los motivos más claros: su esposo Jonathan, su amante Miguel y la esposa de Miguel, Patricia. Era una delicada red de relaciones, construida sobre secretos, celos y traición. Comenzaron con Jonathan. Al principio se presentó como atónito y devastado. Pero cuando los detectives hicieron preguntas básicas, su relato comenzó a tambalearse. Dio versiones contradictorias. Primero afirmó que había hablado con Michelle esa tarde, luego dijo que había sido por la noche. En un momento, sugirió que ella podría haberse escapado, que simplemente había decidido dejarlo y empezar de nuevo. Pero los detectives ya estaban uniendo las piezas. Descubrieron el colapso financiero de Jonathan. Sacaron a la luz las inconsistencias en su pasado, incluida la mentira sobre su edad. Se enteraron de su deterioro emocional, de sus problemas de control, y lo más crucial, de que sabía que la relación extramarital de Michelle continuaba. Todo ello pintaba un retrato claro. Un hombre cuya vida se estaba desmoronando, personal, profesional y emocionalmente. Finalmente, bajo presión y ante la acumulación de pruebas, Jonathan confesó. Fue arrestado y acusado formalmente. La sala del tribunal quedó en silencio cuando comenzó el juicio en 2005. El caso había acaparado los titulares locales y sacudido a las comunidades antes tranquilas tanto de Hopewell Township como de Collegeville, Pensilvania. A medida que el juicio avanzaba, Jonathan cambió su versión de los hechos. Ya no se presentó como simplemente confundido o angustiado. En su lugar, ofreció una nueva narrativa, una que lo retrataba como un hombre llevado más allá de sus límites emocionales. Afirmó que Michelle lo había atacado primero, sugiriendo un enfrentamiento repentino que se salió de control. Según Jonathan, la supuesta agresión de ella provocó una reacción en el calor del momento,
y la situación escaló de manera trágica. Esta versión de los hechos era un cambio drástico con respecto a sus declaraciones anteriores, pero la defensa la presentó como un caso de angustia emocional extrema. El equipo legal posicionó a Jonathan no como un perpetrador a sangre fría, sino como un hombre abrumado por el desamor y la desesperación. El jurado no permaneció indiferente. Tras una larga deliberación y bajo la recomendación de un acuerdo de culpabilidad, Jonathan Nice no fue condenado por asesinato, sino por homicidio involuntario bajo la influencia de una perturbación emocional extrema. La decisión tuvo un peso significativo. El juez dejó absolutamente claro en la sala que, aunque el acto pudiera haber estado impulsado por la emoción, seguía siendo un delito, no un accidente, y exigía responsabilidad. Jonathan fue condenado a 8 años de prisión estatal.